Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos. Seguimos adelante en BTV Noticias y para comprender un poco más los datos aportados ayer en conferencia de prensa por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleches, que ya recibimos en esta edición central a nuestro columnista especializado en economía, Federico Comesaña. Fede, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rosario, buenas noches para todos. Un gusto, Fede, como siempre. ¿Y cómo se interpreta el resultado de esta colocación de deuda que realizó Uruguay ayer en el mercado internacional? Bueno, es una muy buena noticia. Uruguay tiene hoy un déficit fiscal que anda en los 5,7% del PBI, lo que implica que luego de recaudar todo lo que al Estado le ingresa en impuestos y en tarifas públicas, le queda todavía por financiar unos 3.000 millones de dólares en el año. Para eso tiene que pedir prestado a los organismos internacionales o tiene que salir a los mercados, como hizo en esta oportunidad y como financia el grueso de su deuda el país, a financiar esas necesidades de capitales que tiene. Y hoy las condiciones que hay para hacerlo son muy buenas. Las medidas de estímulo que aplicaron los países, en particular los países desarrollados, inyectaron un volumen de dinero sin precedentes en los mercados y ante la abundancia de capitales las tasas de interés bajaron y hoy hay mucha avidez además por títulos de deuda de países como Uruguay, que son considerados países serios en el manejo de su economía. Uruguay tiene un déficit alto, es cierto, y que de mantenerse además puede poner en peligro la sostenibilidad de la deuda, y eso lo advierten los economistas, pero en lo inmediato está pudiendo acceder al financiamiento sin ningún inconveniente. Logró colocar ayer el equivalente a 1.166 millones de dólares en un bono en pesos uruguayos con vencimiento en 2031 y a un interés de 8,25%, que es un interés muy bajo para lo que es moneda local. Y además 533 millones de dólares, que fue un bono en moneda extranjera con vencimiento también en 2031 y un interés de 2,45. Son tasas muy bajas para un país como Uruguay y esto se interpreta como un espaldarazo de los mercados a la política económica, vista no en lo inmediato, sino en el largo plazo. La prueba de esto es que la demanda en el mercado por estos títulos emitidos por Uruguay fue de 3.950 millones, o sea, más que duplicó la emisión total que realizó el gobierno uruguayo. Fede, y algo novedoso que acabas de mencionar en tu análisis es que buena parte de la operación que se realizó fue en moneda local y no en dólares como estábamos acostumbrados. ¿Es algo positivo esto? Sí, es algo muy positivo. Esto ayuda a la política de desdolarización de la deuda uruguaya que se viene trabajando desde la salida de la crisis de 2002, pero además le da volumen a un mercado de deuda local que hace que los inversores de a poco empiecen a jugársela, a considerar a la moneda local como una moneda donde pueden confiar sus capitales sin riesgo de que pierdan valor. La inflación implícita que hay en la tasa de interés, es decir, el supuesto de inflación que habría detrás de la tasa de interés que pagaron los inversores por la deuda uruguaya, anda en un 6%, y eso en definitiva muestra confianza de que la inflación en el largo plazo va a converger a la nueva meta oficial que estableció el gobierno. Y una inflación más baja ayudaría también a darle fuerza a este tipo de opciones que le brindan a Uruguay un resguardo respecto al tipo de cambio, es decir, no dependemos de que si el dólar sube, las necesidades de fondeo en pesos son mayores, sino que se acompasa con los ritmos de la propia moneda y de la propia economía. Entonces, eso es un factor a tener en cuenta. Y otra cosa que agrego además es lo importante de ver que todo esto, esta gestión de la deuda y esta política de gestión de deuda no es un mérito de un solo gobierno, sino que la gestión de la deuda se convirtió desde 2002 en una política de Estado, con equipos técnicos que incluso logran pasar de un gobierno a otro y criterios que no solo se mantienen, sino que se están reforzando en cada administración. Hoy la gestión de deuda es un elemento fuerte que tiene Uruguay, que le permite, en definitiva, afrontar una situación fiscal que no es sencilla, pero que parece tener en el corto y mediano plazo las espaldas para poder sostenerla.
Bien, Fede, te agradecemos mucho. Gracias por clarificar un poco más lo que sucedió en la conferencia que brindaron las autoridades del equipo económico ayer. Te agradecemos, que pases bien. Que pasen lindo, hasta luego. Este espacio fue presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos.